Vamos a ver hoy el caso de esta pantalla de la marca Sankei, que como pueden ver enciende y se apaga constantemente. Solamente sale la retroiluminación. El LED indicador igual pasa de rojo a azul constantemente. Entonces vamos a proceder a destaparla para comprobar las subfuentes y el voltaje principal de 12 voltios. Acá ya la tenemos destapada. Esta es la tarjeta principal. Dice que es una CV59TH B32. Es una pantalla sencilla, no es Smart. Y como pueden ver ahí encienden y se apagan los LED constantemente. Acá ya la destapamos la pantalla. Vamos a proceder a revisar las subfuentes. Vamos a utilizar el osciloscopio, el portátil. El primero que vamos a revisar sería el de los 12 voltios. Acá tenemos ya la punta de prueba en los 12 voltios. Y como pueden ver, ahí están estables los 12 voltios. Acá tenemos el de 3.3 voltios. Y ahí están presentes. Tenemos esta otra que es de 1.2 voltios. Y aún así se enciende y se apaga y el voltaje permanece estable, los que hemos medido. Ahí está, 1.2 voltios. Tenemos esta otra que es de 5 voltios. Y ahí está el voltaje presente. Tenemos este otro, en este regulador, que es de 1.8 voltios. Y ahí están presentes los 1.8 voltios. Aquí vamos a ver si hay comunicación entre el procesador y los puertos periféricos. Vamos a conectar la pantalla. Y ahí vemos que sí hay comunicación. Entonces vamos a ver si logramos sacar la información de la memoria para revisarla y ver si es el problema. Acá ya tenemos el programador, el RT809F. Vamos a abrir el programa para sacar la información de la memoria. Acá tenemos abierto el programador. Vamos a leer la información de la memoria. Y ahí está haciendo la lectura, indicando que la memoria está en buen estado. Sacamos la información de la memoria, ya guardamos la información, la comprobamos, los datos de la memoria están bien. Igual sigue la pantalla encendiendo los LED y apagándose. Vamos a revisar el voltaje de 12 voltios que alimenta el panel. Esta es la salida de los 12 voltios que alimentan el panel. Y vemos que están inestables. Ahí está, sube a 12 voltios y vuelve a caer. Ya hemos revisado todo, todo está bien. Vamos a hacer una prueba desconectando el teclado. Ya sería una de las últimas pruebas para comprobar que no sean problemas de teclado. Y vamos a colocar otro teclado para comprobar. Aquí pueden ver, ya desconectamos el teclado y colocamos otro teclado e inmediatamente los LED quedaron encendidos. La luz quedó fija en verde. Vamos a darle vuelta a la pantalla
Y en este caso ya vemos que ya el reseteo constante se quitó. Ahí está funcionando. Entonces vamos a comprobar si es que alguna de las teclas está dañada o la parte del sensor del control remoto. Acá vamos a desconectar la parte del LED indicador y el sensor del control remoto para comprobar. Y vamos a conectar nuevamente al teclado. Desconectamos la parte del sensor y el daño persiste. Vamos a desconectar el teclado. Aquí pueden ver, ya desconectamos el teclado y la pantalla ya queda funcionando. Vamos a ver cuál de todas las teclas es la que está dañada. En este caso estamos probando la de Power y vemos que está en corto. Esa sería la que hay que cambiar. Eso está provocando que se encienda y se apague y se enciendan y se apaguen los LED. Acá ya cambiamos la tecla. Pueden ver, era la de Power que estaba en corto. Vamos a volver a colocar el teclado y a probar. Acá ya vemos, ya lo conectamos el teclado. Ya no se enciende y se apaga. Vamos a darle Power. Ahí cambia. Nuevamente le dimos Power. La luz cambia de estado. Permanece en azul. Ya no varía de rojo a azul. Los LED permanecen encendidos. Y vamos a comprobar la subfuente de los 12 voltios que alimentan el panel, que era la que estaba inestable. Igual vamos a utilizar el osciloscopio portátil para hacer la medición. Esta es la sección de los 12 voltios que alimentan el panel. Y ahí pueden ver que el voltaje se mantiene estable en 12 voltios, ya no varía. Todas las demás subfuentes están trabajando bien. Vamos a taparla para probarla y ver que ya esté funcionando bien. Acá ya pueden ver, tenemos la pantalla funcionando. Ya se corrigió el problema. Ya está normal. Espero que el video les guste. Si es así, los invito a suscribirse al canal, compartir, comentar, darle like. Y nos vemos en el próximo video.